Maravilloso día el de hoy, como tiene que ser, como hay que sentirlo. En todo tu cuerpo tiene que transmitirse, tiene que tener ganas de vivir, como tiene que ser. Esto que estás viendo ahí, ese paisaje maravilloso, a veces te perdés porque estás metido en un montón de cosas y no querés ver el mundo. Estás lleno de adicciones, te perdiste todo un día y después te viene la culpa. Hay que aprender a decir no a lo que te hace daño. Así, tu vida será diferente, como este paisaje. ¿Qué estarás haciendo ahí en tu casa? Capaz que estás sin hacer nada. No, hay que hacer algo, hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que agarrar un librito y ponerse a leer. Siempre es bueno darle conocimientos a la vida. Y por eso yo quería, como siempre, invitándolos al conocimiento, he traído a un especialista, a un distinguido profesional de nuestro medio, que es el licenciado Néstor Valdivieso, que está aquí con nosotros. Licenciado, dirán, bueno, en higiene y seguridad, por supuesto, siempre acá estamos presentes con este tema tan, pero tan importante, que tiene que ver con la ley de higiene y seguridad, que ya te la presenté cuántas veces, pero que ya sepas que es la 19.587. El licenciado, acá, licenciado, una preguntita. Usted preside una comisión. La comisión, correcto. Buen día a todos. Sí, tengo la suerte de poder coordinar la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Consejo Profesional de Ingenieros, del famoso y Profesiones Copaipa. Copaipa, exactamente. Copaipa, conocido más por los salteños por de una Copaipa. forma más criolla. Tal cual, exactamente. Desde hace un año, de principio de año, estoy presidiendo o sea que la comisión. ustedes son los que legislan la algo comisión, o normatizan no, algo. Podemos colaborar en la normatización, en la legislación, podemos colaborar, ¿sí? Lo que hacemos desde el Consejo Profesional, o ahí a través de esta comisión, es tratar de ver la regulación de la profesión, del ejercicio de la profesión, y fundamentalmente la capacitación y desarrollo de todos los profesionales que están en el ámbito de la higiene y seguridad. Claro, obviamente ustedes no son diputados, no son senadores, pero pueden presentar algún proyecto. Exactamente. En el cual ahora bien, de hecho... Es una herramienta técnica. No te quepa ninguna duda, doctor. El concepto de formación y capacitación es más amplio en la comisión, que incluso llegamos a colaborar con algunos organismos del medio. En este caso estamos trabajando últimamente con la Secretaría de Seguridad de la provincia en temas que hacen a la seguridad pública. Hoy tocamos un tema muy, pero muy importante. Él viene acá a presentar un tema que es muy, pero muy importante. Recordá, selección y capacitación, que lo marca la ley y que lo dice claramente. Nuestra ley madre, la 19.587, año 72, y en el año 79, cuando sale el decreto 351, que es la que regula esta ley, tiene dos capítulos, el 20 y el 21. El 20 hace mención a todo lo que es selección de personal y el capítulo 21 de este decreto reglamentario hace mención a todo lo que es capacitación, formación. Dos herramientas fundamentales en lo que hace a la gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Fundamentales, primero y principal, porque no podemos hacer que cualquier persona haga cualquier cosa. Entonces tenemos que tener presente las características de las personas para hacer determinadas tareas. De allí... En el perfil del puesto de trabajo. Exacto. El perfil del puesto de trabajo lo marca muy bien la ley. Es decir, qué tarea va a hacer en el trabajo. Tal cual. Hay varios exámenes que se hacen, entre ellos el examen médico de ingreso, que tú lo conoces muy bien como médico laboral, y también hay otros exámenes como por ejemplo los psicotécnicos, que pueden hacer los psicólogos, pero siempre todos fundamentados en el perfil, como bien decías, desde el perfil del puesto. No podemos hacer un examen médico a alguien que va a ingresar a trabajar si no sabemos para qué puesto de trabajo. Claro, porque no es lo mismo una persona que va a trabajar en una oficina, sentadito en una oficina, que un chofer de colectivo. O sea, tienen otras
otras Características. complicaciones, entonces por eso uno siempre tiene que hacer un examen de salud que se hace al ingresar, el examen preocupacional. En este caso... Sin desmerecer Sí. ninguna actividad, van a variar. Y hay algunas que tienen mayor complejidad. Una persona que va a trabajar, estamos en una provincia que tiene una de sus actividades fundamentales, la minería también. Entonces, hay zonas mineras en las que están en altura. La persona que va a trabajar en minería requiere, entre otros exámenes, alguno que tenga que ver con sus características o su comportamiento de su cuerpo en la altura. O gente que va a trabajar bajo tierra, o gente que va a trabajar en call center. Hoy se ha desarrollado muchísimo la actividad del call center. Claro. Entonces, las personas que van a trabajar en call center tienen que tener determinadas características en lo que hace El a su estudio, conducta, por ejemplo, el de la estudio audición, audiometría, la de audición que se llama audiometría, que es un Exactamente. control permanente, cual. o sea, por eso el perfil del puesto de trabajo. O sea, que el licenciado me va a dar a mí el perfil. Dice, bueno, doctor, necesito personal para el call center. Bueno, entonces yo le hago el pedido de los estudios correspondientes, aparte de los análisis, la radiografía, un electrocardiograma básico y el control visual, todo eso, aparte le pido la audiometría porque él va a estar trabajando permanentemente con eso que puede ser un riesgo para su salud. O sea, siempre orientado. O sea, que la selección y capacitación, por ahí no se enojen, pero a veces se van a enojar con él o con el que está seleccionando, pero solamente él sabe qué es lo que está haciendo para el perfil del puesto de trabajo. No cualquiera, como dije al principio, no cualquier persona es para cualquier puesto de trabajo. Claro. Entonces hay que respetar las características, hasta incluso psicomotrices también. Es decir, una persona que tiene ciertas habilidades con sus manos que respecto de otras que no las tiene, va a tener mayor facilidad para ingresar a trabajar en un taller, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Y no hablo de conocimiento, hablo de capacidades, de aptitudes para desarrollar determinadas tareas. Por eso, no es sencillo el aspecto de la selección de personal. Son varios profesionales, son varias áreas que trabajan en una adecuada selección. También es importante mencionar que la ley establece cuáles son los exámenes médicos básicos. Sobre eso, y dependiendo de la tarea y en función a la descripción del puesto, se va a hacer. Claro, esos son los mínimos y elementales. Elementales, Sí, exactamente. lo que estuve mencionando, o sea, la radiografía de tórax, el electrocardiograma. Y acá El examen visual de que no es que vas al oculista, sino que el médico que te está revisando ya te va a hacer una agudeza visual. Es decir, te va a hacer leer la letrita, los números, y eso ya es muy importante porque se determina de alguna manera. Correcto, así es, doctor. Y es tan importante la selección como también la formación o la capacitación. Porque en la etapa de selección, listo, vamos a tener a la persona que creemos que es adecuada para el puesto, desde sus condiciones y sus aptitudes. Ahora, digo, ¿conoce la persona la tarea que va a hacer? Puede tener alguna experiencia, pero específicamente la que se desarrolla en ese ámbito de trabajo, en ese puesto de trabajo, entonces ahí entra el otro aspecto fundamental que es la capacitación. Y acá permitime un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de prevención de riesgo del trabajo, hablamos de 3 elementos básicos y fundamentales para poder detectar los inconvenientes y evitar los siniestros, los accidentes o las enfermedades. Porque sabemos que el accidente es un hecho súbito, es algo que acontece ya. La enfermedad es a través del tiempo. Si yo tengo un problema auditivo o los auriculares con los que trabajo en el call center están en un volumen alto, a través del tiempo voy a ir perdiendo mi nivel auditivo. Bueno, entonces decía, hay una 3 hipoacusia se denomina esa patología. Hipoacusia perceptiva, neurosensorial, bilateral. ¿Lo aprendieron? Los chicos, atentos, ¿eh? Hipoacusia perceptiva, neurosensorial, bilateral. Que se produce, como dice el licenciado, en los trabajos donde hay riesgo en la audición. Tal cual. Entonces decía, estos 3 conceptos son el no sé, el no puedo y el no quiero. Son 3 conceptos que desde hace unos 15 años atrás empecé a adoptarlos en la gestión de la higiene y seguridad, y era para poder detectar realmente en qué escenario estamos parados en cada ámbito de trabajo.
El no puedo tiene que ver con las características de la persona frente al puesto de trabajo. Y hay que romper este mito de que la persona tiene que ser fornida y grandota para hacer determinado trabajo porque el puesto así lo requiere. No, está el concepto de la ergonomía hoy muy claro en donde se adapta el puesto de trabajo a la persona, no la persona al puesto de trabajo. Es un error viejo. Antes teníamos una máquina que tenía determinada altura, entonces teníamos que tomar todos jugadores de básquet. No, por su altura. No. Vamos a adaptar la máquina al trabajador. Primer concepto, entonces, el puedo o no puedo. El segundo concepto es el no sé. Bueno, si no sé, se enseña, se capacita, de que lo vamos a hablar y desarrollar enseguida. Y el tercer concepto es el no quiero, que es el más complejo, el que tiene que ver con que tengo ciertas características que rechazan en el ámbito de trabajo, por supuesto, el querer trabajar con seguridad, el querer hacer prevención, el que no usa el elemento de seguridad, el que no le presta atención a las indicaciones que le puede dar el médico de trabajo de la planta, o el que le da a su jefe, o instrucciones de alguna cartelería. Ese es otro aspecto que en algún momento lo vamos a desarrollar. Pero ahora quería centrarme en el no sé, o sea, en el conocimiento, o sea, la capacitación, formación. Y cuando hablamos de capacitación, podemos tener horas y horas de capacitación. Hay que ver también qué pasa con la instrucción, que es la otra pata que tiene que ver con la práctica. Yo me puedo formar, pero no así instruir. Van paralelo y suenan parecido, pero una cosa es formarme teóricamente y otra cosa es formarme técnicamente o en la práctica. Y en ese aspecto, y vamos a la parte dura, al aspecto legal. Legalmente, le decía que en el decreto 351 de la ley 19.587 hay un capítulo, el 21, que hace mención a la capacitación y obliga al empleador a tener un programa anual de capacitación y obliga al trabajador a asistir a esas capacitaciones. O sea que tienen que aprender durante todo el año. Exactamente. Tienen que tener cursos, o sea, todas las empresas tienen que hacerle los cursos correspondientes. Y fíjate vos qué importante lo que estás diciendo, porque uno dice todo el año, capacitarse todo el año. Sí, todo el año se tiene que estar capacitando, claro que sí. Aún que tenga experiencia. Me ha tocado en muchas plantas industriales por ahí dictarle capacitación a gente que ya tiene 15, 20, 25, 30 años haciendo la misma tarea. Pero convengamos, o sea, muchos me preguntan, bueno, usted porque es profesor, por eso enseña. No, somos profesores desde que nacemos. O sea, empezamos a ir aprendiendo primero, viene el aprendizaje. Y luego enseñás, como papá, como mamá, y los hijos mismos nos enseñan cuántas cosas. O sea, somos docentes todos, todos, y tenemos que serlo siempre en el trabajo también. Y todo lo que aprendemos lo tenemos que enseñar a otro. Docentes y aprendices, ¿no? Porque hay que tener ambos roles, hay que tener la humildad también de decir, hay cosas que no las sé y tengo que aprender. Que la enseñanza-aprendizaje. Exactamente. Gracias a Dios, cuando me tocan estas situaciones de capacitación en establecimiento, en planta, y me toca gente que me dice, oiga, jefe, pero yo hace 30 años que hago esta tarea. Y le digo, seguramente va a haber algo para aprender, usted de mí y yo de usted. Siempre. Entonces, eso es importante, el tema de la capacitación, la formación y las prácticas. Y cuando hablo de prácticas, fíjate, podemos dictar capacitaciones en plantas industriales sobre prevención de incendios, ¿sí? Y evacuación en emergencias. Bárbaro. En la teoría, pero somos muy capaces y sabemos mucho sobre cómo actuar en caso de emergencia. Sabemos, pero lo hemos practicado. Se han hecho prácticas de evacuación en los establecimientos industriales. No hablemos de escolares, que yo sé que se vienen trabajando. Entonces, yo como trabajador... Sí, que veo también que la municipalidad también le ha dado un buen sentido, ¿no? Sí, o sea, totalmente. está haciendo las prácticas. Están haciendo muy buenas uno puede prácticas. criticar muchas cosas, pero también hay que ver lo positivo. A mí me parece muy bueno eso. La práctica en todos los comercios de cómo evacuar un lugar cuando hay un incendio o un terremoto, lo que sea. Que por una cuestión cultural, lamentablemente, mucha gente dice, pero me están molestando, me generan inconvenientes, no voy a poder vender, me restan las ventas. Nos quejamos de todo. Lamentablemente nos quejamos de todo. Hasta por la mosca que anda por ahí caminando, correcto. Y por eso con el estrés nos estamos enfermando. No hay que tranquilizarse un poco. Totalmente. Y hay que aprender.
por eso no aprendemos. Hay Por eso no sociedades. aprendemos muchas veces, porque siempre estamos apurados, La siempre resistencia estamos al aprendizaje, renegando. tal cual, ¿Eh? correcto. En vez de darle importancia a lo que realmente es. Nos pasamos con el televisor, ahí estamos, pasando uno, otro. ¿Y por qué no buscar algo un poquito que me deje realmente el conocimiento? Si uno evalúa en 12 horas, que a lo mejor está despierto, digo a lo mejor, ¿cuánto has aprendido en tu vida? Te pasaste viendo la televisión y con internet, pero ¿qué te quedó? Si no te quedó nada, entonces al otro día tenés que buscar un cambio en tu vida. Es decir, buscar alguna alternativa que te deje conocimientos. Eso es lo más importante. El conocimiento es lo que genera la diferencia. Así es. Si no, cuando vayamos a buscar trabajo o cuando ya estemos trabajando y querramos progresar, crecer en el ámbito de trabajo en el que tenemos, no lo vamos a poder hacer si no nos estamos formando, capacitando, instruyéndonos en forma permanente. Esto es de nunca terminar. Claro, porque cuando uno selecciona... Yo respeto muchísimo a la gente mayor, la gente grande, Sí. que ya jubilados, y siguen estudiando. Y siguen estudiando, Me siguen encanta, capacitándose. Me encanta. Esto de que no, ya la cabeza no me Leen da. el diario, cosa que por ahí la juventud actual poco lee, ¿no? Poco lee el diario, no se instruye y busca internet y a lo mejor no está buscando lo que realmente es bueno. Hay que seleccionar buenas páginas, inclusive en la televisión, ahí, hoy veía el otro día, por ejemplo, Tecnópolis, o sea, que es de aire. Y realmente uno se instruye, porque ahí Totalmente. estaban mostrando hasta cirugías, mostraban momentos muy, pero muy importantes para aprender de los animales, aprender de tantas cosas, que si le damos un sentido a la vida, lógicamente que tu vida es un aprendizaje. Y entonces, cuando lo aprendes bien, empiezas a crecer. Si no tenés conocimiento, te cuesta crecer, porque te cuesta entender el porqué hasta de las enfermedades. No te diste cuenta de que estabas enfermo. En cambio, si vos aprendés el por qué tosés, el por qué te está viniendo alguna sintomatología, vas a entender de que tenés una tuberculosis, por ejemplo. Pero si vos tosés y no le das importancia, a lo mejor por ahí te viene los conocimientos si es que los adquirís alguna vez. Depende de vos, depende del sentido que le damos también Totalmente. a todos los conocimientos. Estamos en la era del conocimiento. En la era del conocimiento. Estamos en la era del conocimiento. ¿Cómo lo vamos a desaprovechar? Pero para nada. Y para con nada. herramientas, a ver, cuando yo estudiaba no tenía internet. Cuando estudiaba la educación formal, digamos, el secundario y parte de la universidad, no tenía internet. Hoy es una herramienta poderosísima, ¿sí? Sí. Con la que me permite formarme. Antes era agarrar libros y libros, Y te acordarás. O la biblioteca si no tenías el libro, entonces ir a la biblioteca a hacer investigaciones. Bueno, de eso se trata, formarnos. El conocimiento nos va a generar una diferencia, va a marcar una diferencia importante. Desde el ámbito que quieras, lo querés desde el ámbito económico, lo querés desde el ámbito social, lo querés desde el ámbito del desarrollo personal, nos va a generar una diferencia. Y yendo al tema laboral, particularmente el que estamos tratando, el conocimiento me va a generar esa diferencia para, primero y fundamental, no tener accidentes o enfermedades, por ejemplo, o poder Darme desarrollarme. cuenta que hay un riesgo. Exactamente. Porque si estoy rápido, yo me doy cuenta. Fíjate vos... Mentalmente hablo, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. Cuando uno está ágil mentalmente, uno se da cuenta de que puede tener un riesgo y puede tener cualquier complicación. Es como el que va en un... es decir, cuando ponemos algún andarivel o algún lugar como para caminar y hacer un poco de equilibrio en el trabajo. Y bueno, si no te das cuenta de que hay un riesgo, si no le das importancia a lo que estás haciendo, a tu trabajo, lógicamente que en cualquier momento te vas a caer. Pero eso depende de la agilidad mental, de que uno desarrolla con los conocimientos. Y aparte de darle importancia también a quien está capacitando, como en este caso. ¿no es Sí, cierto? sí. Porque a veces vamos, ¿no? y vamos a mí me pasa, que a veces vamos a cursos y
y vamos, y después no sabemos para qué fuimos. Entonces también está la voluntad de uno, totalmente, ¿no? la voluntad es fundamental. Fíjate de que a todo el mundo le pasa. A veces va a alguna formación, algún seminario, algún curso, y uno internamente se pregunta, ¿pero qué hago acá yo si no estoy recibiendo quizás lo que yo esperaba? Siempre se aprende algo, aún en aquellos en donde cursos donde se están repitiendo cosas que uno quizás ya las sepa. Siempre se aprende algo. Y acá quería remarcar algo, rescatando lo que estabas diciendo recién, el tema del conocimiento y el tema de la seguridad. Fíjate, hace poco hemos tenido un hecho lamentable en el Hospital San Bernardo con el tema de la fuga de óxido de etileno. Y puede haber fallas estructurales, pero la mayor falla, la que más me preocupa, es la falla del conocimiento, la del desconocimiento. Mucha gente, y mucha gente que tenía que actuar en ese momento, desconocía los riesgos de toxicidad que tiene el óxido de etileno. Entonces, qué importante es Claro, no saber. ha habido un trabajo de capacitación en ese sentido, Totalmente, con higiene y seguridad. Totalmente. Más allá de cuál fue el motivo, no juzgo eso. El tema es de el conocimiento sobre lo que puede llegar a acontecer. Porque la ley es muy práctica, muy técnica, nos brinda grandes conocimientos. Exactamente. Así que es cuestión de desarrollarlo, los conocimientos. Así es. Eso es fundamental, de que lo tengan bien claro y que le den importancia a la capacitación. Porque en definitiva todo apunta a generar conciencia. Así es. La conciencia, tema tan remanido hoy día, Es así. En todo ámbito. Hablamos de tránsito, conciencia. Hablamos de seguridad en el trabajo, conciencia. Hablamos de la seguridad patrimonial, las casas, hablamos de conciencia. Así es. Entonces, el tema de la conciencia hoy tiene que ser muy bien mirado, muy bien manejado, no manoseada. Y en este aspecto, en el tema de seguridad, ser consciente de las cosas que hacemos en el día a día. Un detalle pequeño. A mí me suele pasar cuando doy, por ejemplo, capacitaciones en tema incendio o en el tema eléctrico. Vamos al tema incendio en primer lugar. Hablamos de extinguidores en la planta industrial y pregunto a los trabajadores que están en la planta industrial, ¿quién tiene un extinguidor o matafuego en su casa? Nadie. Claro. Ahí patinamos, ¿no? Nadie. Ahí patinamos. Y puede haber un incendio en la casa, Sí, pero claro. seguro. Y la otra, y permitime, el tema riesgo eléctrico. ¿Cuántas veces en los cursos, en las plantas industriales, informamos sobre los diferentes riesgos que hace a el uso, el manejo, el buen manejo de la electricidad? Y los traslado al tema de la casa. En sus casas, todos deberíamos tener y debemos tener un disyuntor, aparte de la llave térmica, la termomagnética. Ahora, la pregunta es, ¿lo probamos periódicamente al disyuntor? ¿Sí? Es una simple prueba. Es avisar en la casa, vamos a cortar la corriente, aprieto el botoncito y se corta la corriente. Bueno, quedó clarito. Sí. Quedó clarito. Muchísimas gracias. Por favor, ha sido un licenciado, placer. realmente nos hemos ilustrado. Ven que se puede aprender, es cuestión de prestar atención a los conocimientos. Hay que leer permanentemente para que te dé siempre vida y salud. SOS 24 Delivery de baterías. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, ya llegó Pinturas San Agustín, la línea más completa de pinturas que garantiza la excelente calidad al mejor precio. San Agustín, calidad superior a un precio muy inferior. Pedíselas a tu comercio amigo y comprobalo vos también. Pinturas San Agustín, precio y calidad hasta en los pequeños detalles. San Agustín es la pintura. San Agustín. Grupo MED. Un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED.
Por supuesto, lo que estás esperando, el mensaje. Hoy tengo un mensaje, por supuesto, como siempre, todos los días, cada vez que me despierto, estoy pensando en un mensaje, como vos ahora. Y leía esto y me parece muy importante y quería compartirlo con vos, que estás en tu casa. Son aforismos que dice, 2 personas bastan para reír, pero una sola para llorar. Soy feliz dando más de lo que pido, pero sufro si me brindan menos de lo que te pido. Para pensarlo, ¿no? Que el Creador los acompañe a todos y les dé vida y salud.